Mis queridos amigos, sean ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Contracultura. Hoy día traigo una información muy importante. Vamos a entrar un poco en la discusión y analizar algunos hechos que son irrefutables, que tienen que ver con esta nueva constitución de la que hemos escuchado hablar tanto en este último tiempo, esta nueva constitución que pretenden imponernos a través de esta asamblea constituyente. Siempre que uno estudia este tipo de hechos, debe seguir el precepto que se llama follow the money o sigue el dinero, para ver realmente quiénes son los que se benefician con estos cambios constitucionales, quiénes son los observadores de estos cambios constitucionales y quiénes son aquellos que los promueven y que por lo tanto se van a beneficiar finalmente con todo esto. Mucha gente piensa equivocadamente que esto es algo espontáneo de parte del pueblo y que una nueva constitución va a venir por arte de magia a solucionarnos absolutamente todos los problemas que tenemos. Cuando la verdad es que no puede haber nada más alejado de la realidad, y es eso justamente lo que vamos a exponer el día de hoy en este video que he preparado para ustedes el día de hoy. Así que pongan mucha atención a esta información. Esta es la página oficial de ONU.cl de las Naciones Unidas en Chile y habla del grupo interagencial sobre el cambio constitucional, ¿ya? Dice, durante el año 2015 el debate sobre el cambio constitucional en Chile tomó mucha fuerza. La presidenta Michelle Bachelet, a través de una cadena nacional televisada el 13 de octubre de ese mismo año, planteó que Chile necesita una nueva y mejor constitución que nazca en democracia y que exprese la voluntad popular. Es en este contexto que el sistema de Naciones Unidas en Chile, a través de sus diferentes agencias, ha conformado en mayo de 2016 el Grupo Interagencial sobre Cambio Constitucional. A través de este grupo, las distintas agencias del Sistema de Naciones Unidas en Chile consolidarán su accionar, incorporando dentro de sus actividades interagenciales el apoyo al gobierno, sobre todo en el fortalecimiento de capacidades en lo que respecta al proceso de elaboración de una nueva constitución. Esto en el entendido de que el proceso es un ejercicio natural de la vida democrática y que el gobierno de Chile se encuentra llevándolo a cabo apegado a la normativa internacional y manteniendo un estricto alineamiento a la protección y respeto de los derechos humanos de los chilenos y chilenas. El sistema de las Naciones Unidas en Chile apoya al país en este proceso, fundamentalmente en educación cívica, destacando la necesidad de que los ciudadanos y ciudadanas sean parte activa de este hecho histórico y que puedan contar con herramientas y conocimientos necesarios para participar y expresar sus opiniones de forma fundada y adecuada a sus intereses, pero respetando los intereses de la comunidad en su conjunto. El Grupo Interagencial de Cambio Constitucional, pongan mucha atención, está compuesto por las siguientes agencias del Sistema de Naciones Unidas: el PNUD, la UNICEF, la ACNUR, la FAO, la OIT, la UIT, la ONU Mujeres, la UNFPA, la OIMS, la OMS, OPS y la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Chile. Durante el 2016 asume la coordinación del grupo del PNUD. Este es un artículo que ya tiene bastante tiempo y, como recordarán ustedes, quien propuso estos cambios fue la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, a través de su programa de gobierno. Aquí hablan un poco de qué significa el proceso constituyente, cuáles son las etapas del proceso constituyente en Chile. Hablan de la educación cívica, los diálogos ciudadanos para escuchar a todos, el Consejo Ciudadano de Observadores que vele por el proceso, entrega de las bases ciudadanas, reforma constitucional para una nueva constitución, etcétera. Cómo participa la ciudadanía en todo esto. Pero aquí dice algo bastante importante. Es la misma Naciones Unidas quien está, avalando y está ayudando a que este proceso de cambio de constitución sea efectivo en este país. Ellos dicen, para guiar los diálogos ciudadanos se han establecido 3 preguntas que serán abordadas en cada una de las etapas del diálogo. ¿Cuáles son los valores y principios más importantes que deben inspirar y dar sustento a la Constitución? ¿Cuáles son los derechos y deberes, responsabilidades más importantes que la Constitución debería establecer para todas las personas? ¿Qué instituciones del Estado deben contemplar la Constitución y qué características deben tener? Aquí hablan un poco, hay un gráfico que muestra cómo va a ser este proceso y
El grupo interagencial, dice, del Sistema de Naciones Unidas en Chile principalmente apoyará el proceso de cambio constitucional de Chile bajo las siguientes directrices. Escuchen muy bien. Divulgación de documentos de posicionamiento y recomendaciones en base a los tratados internacionales y mandato de las agencias. Elaboración de asesoría sobre mejores prácticas en reformas constitucionales al interior del SNU. Elaboración y o participación en seminarios, talleres para compartir experiencias internacionales sobre reformas constitucionales. Apoyo en la educación cívica a la ciudadanía chilena. Todo esto es lo que propone las Naciones Unidas. Son prácticamente ellos quienes están detrás de empujar este cambio constitucional desde un principio, desde que se empezó a hablar el primer día de este. Vamos a ver esto solamente para poner el contexto, para ir recordando de qué se trata justamente todo esto y no nos confundamos. Aquí tenemos un artículo también de las Naciones Unidas, esto es de el 24 del 8 del 2015. ONU Mujeres apoya seminarios sobre nueva constitución y derechos humanos de las mujeres de Corporación Humanas. Esta es una ONG probablemente que tiene que ver con todo este tema de las mujeres. Y hablan un poco aquí de qué se trató este seminario que dieron. Pero aquí hay algo muy importante que es necesario entender. Ellos dicen, el debate constitucional y el poder de establecer una nueva constitución es clave por tres razones. La constitución lo que hace es distribuir el poder político, económico y poder social y cultural en una sociedad. Estas son las prioridades y ejes relevantes a los cuales poner atención cuando estamos discutiendo sus cambios o reformas. ¿Se dan cuenta? Esto es la repartija del poder. Lo que hace es, esta nueva constitución dice, es distribuir el poder político, económico y poder social. Está clarísimo cómo tienen claro justamente qué están haciendo aquí. Para apoyarnos un poco más en documentación, que viene justamente de aquí, aquí tenemos otro PDF de la PNUD de las Naciones Unidas, dice al servicio de las personas y las naciones, mecanismos de cambio constitucional en el mundo. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver todo esto con el cambio constitucional que estamos viviendo en Chile. Bueno, ellos están cambiando las constituciones de todo el mundo. ¿Para qué? Para que se adecúen a este nuevo sistema de gobierno global que va a emanar como cara visible de las Naciones Unidas, y justamente para eso necesitan cambiar las constituciones de los diferentes países. ¿No lo creen? Bueno, vamos a ver justamente por qué, cuáles son estos elementos que prueban justamente estos procesos constituyentes y cómo las Naciones Unidas está estudiando con detención cómo cambiar las constituciones en diferentes partes del mundo. Aquí tenemos un índice, la tabla, etcétera, los casos de cambios constitucionales, etcétera. Pero vamos a lo más importante. En la introducción dice, luego de más de 2 décadas de recuperada la democracia, Chile ha mostrado buenos índices de gobernabilidad, así como avances significativos hacia un mayor desarrollo humano que han redundado en mejoras a las condiciones de vida de las personas y en el reconocimiento internacional como un país que ha logrado establecer un régimen democrático estable. No obstante, la democracia como régimen político está en permanente construcción. Es un ideal que inspira el perfeccionismo institucional constante. En este sentido, el tipo de democracia que se fue construyendo en las últimas décadas ha encontrado topes y limitaciones que impiden avanzar en su perfeccionamiento y en una capacidad para promover una igualdad efectiva. Inmediatamente están poniendo en duda nuestro sistema democrático y obviamente diciendo que es necesario modernizarlo con este tipo de nuevas prácticas. Tenemos una serie de datos aquí que habla de los procesos constituyentes y modelos utilizados a nivel mundial a partir de la segunda mitad del siglo XX, etcétera. Pero centrémonos en lo siguiente que es importante. De esta forma también forman parte del proceso constituyente una serie de acontecimientos que tienen lugar incluso antes de la elección del mecanismo de elaboración constitucional y que pueden consistir en cambios tanto no jurídicos como jurídicos. Los cambios no jurídicos se refieren en primer término a la formación de fuerzas o movimientos dentro de la comunidad política que impulsen la necesidad del cambio constitucional.
Está hablando de formación de fuerzas o movimientos dentro de la comunidad política que impulsen la necesidad del cambio constitucional. La creación de esta fuerza puede estar dada por diversas circunstancias, como el derrocamiento de un régimen dictatorial, el surgimiento de un movimiento de independencia nacional o una crisis económica, entre otras. Cualquiera sea su origen, esta fuerza será relevante para que surja lo que Bruce Ackerman denominó momento o momentum constitucional. Es decir, un periodo específico en donde un actor político, persona, partido, institución, entre otros, significa o promueve un desafío para el status quo constitucional vigente y se caracteriza por venir acompañados de una intensa movilización popular y una ciudadanía involucrada, lo que llaman ahora todo este tema del empoderamiento, y una intensa movilización popular y una ciudadanía involucrada políticamente, y también porque sentará las bases de la identificación que esa comunidad política pueda llegar a tener con la nueva Carta Fundamental que se elabore. Las modificaciones jurídicas, dice, por su parte se refieren al conjunto de cambios en el ordenamiento jurídico e institucional vigente que sirven para transitar desde un antiguo orden constitucional a un nuevo orden constitucional. Están hablando abiertamente de que uno de las cosas que puede suscitar esta nuevo tipo de constitución o estos cambios constitucionales pueden ser las revueltas, pueden ser todo este tipo de desórdenes, desmanes, justamente, y que hablan que eso es, en definitiva, el momentum donde se puede aprovechar justamente para hacer esto. Habla también de la Asamblea Constituyente. Una Asamblea Constituyente o Asamblea Nacional Constituyente es un órgano colegiado conformado por un grupo de ciudadanos y ciudadanas electos por sufragio popular para discutir y diseñar exclusivamente un nuevo texto y orden constitucional y no para ejercer facultades legislativas. Como consecuencia de lo anterior, una vez que se cumple con su cometido, debe disolverse para dar ejercicio a los poderes constituidos. Habla también de la comisión constituyente o esta comisión de expertos que hemos escuchado tanto. Este tipo de mecanismo se refiere a aquellos casos en que la institución a cargo de la discusión de los contenidos y de la elaboración del nuevo texto constitucional corresponde a un grupo de expertos y personas consideradas como notables en una determinada sociedad y que generalmente incluye abogados y otros profesionales relacionados con el área de derecho constitucional o las ciencias sociales. Estos podrían ser expertos nacionales y o extranjeros e incluso miembros de distintos poderes del Estado. A diferencia de la Asamblea Constituyente, la comisión está conformada por personas designadas y no electas vía sufragio popular, personas designadas. Esta designación por lo general la realiza el Poder Ejecutivo. ¿Se dan cuenta? Es el Poder Ejecutivo el que puede tener aquí en este escenario, en este caso, el poder para designar este panel de expertos. A la Comisión Constituyente o de expertos se le entrega la facultad de discutir los contenidos de la nueva Carta Fundamental y la elaboración del texto de la misma, lo que luego debe ser ratificado ya sea por la autoridad u órganos que la designaron, por el Poder Legislativo, por la ciudadanía mediante plebiscito o referéndum o por más de uno de ellos. Aquí habla también de otros mecanismos o tratados internacionales. En la experiencia internacional es posible encontrar también otros mecanismos constituyentes diferentes de los anteriormente descritos. En la mayoría de los casos, estos han tenido lugar durante el proceso de finalización de conflictos armados y el establecimiento de paz en los territorios involucrados. Estas experiencias son bastante únicas, sin embargo, el factor común entre ellas es la fuerte intervención de la comunidad internacional o de determinados gobiernos extranjeros en el proceso constituyente, restringiéndose o eliminándose la participación de la comunidad política nacional o la elaboración de la nueva constitución. ¿Por qué les leo todo esto? Dense cuenta cómo tienen completamente estudiado. ¿Ustedes creen que esta gente destina todos estos recursos justamente para poder estudiar todos estos procesos de cambios constitucionales en diferentes partes si no tuvieran algún interés justamente en que estas constituciones sean cambiadas? Son páginas y páginas que tienen referencia a este tipo de mecanismos para cambiar las constituciones. Está absolutamente estudiado. Esto es muy importante y pongan mucha atención. Manifestaciones, otra manera, ¿cierto?, para poder cambiar y llegar a este momentum constitucional que hablan ellos, son las manifestaciones e iniciativas de carácter social o popular.
Este tipo de participación ciudadana tiene lugar en la primera etapa preliminar u originaria del proceso constituyente. Se trata de una forma de participación expresada en acciones o iniciativas como protestas callejeras, formación de movimientos sociales o campañas electorales, entre otras que instalan en la agenda nacional la necesidad del cambio constitucional. Todo estudiado. Absolutamente todo estudiado. Le vuelvo a decir, forma de participación expresada en acciones o iniciativas como protestas callejeras, formación de movimientos sociales o campañas electorales. Pregúntense ustedes quién está financiando todo esto, esta formación de movimientos, este incentivo a estas protestas callejeras, a esta formación de estos movimientos sociales que hoy día han aflorado como callampas. Esta es una forma de participación no institucional, ya que nace de forma de movilización social y política autónoma, sin utilizar necesariamente los mecanismos establecidos por el ordenamiento jurídico vigente. Como consecuencia de lo anterior, los efectos de la misma no son vinculantes para el poder político gobernante, pero sin embargo tienen claros efectos políticos, actuando como fuerza motora para dar inicio al proceso constituyente y con distintos impactos posteriormente en dicho proceso. Algunos ejemplos son las masivas protestas y movilizaciones sociales que dieron origen a los procesos constituyentes de Bolivia a partir del año 2000, en Ecuador también desde comienzos de siglo, en Islandia durante el 2008, en Túnez a partir del 2010 y en otros países que formaron parte de la primavera árabe y la campaña Séptima Papeleta en Colombia en el año 1990. Distintos grados y formas de movilización ciudadana pueden mantenerse en todo el proceso constituyente dependiendo de factores políticos e institucionales de la existencia de organizaciones ciudadanas formales, su capacidad de convocatoria y relación con autoridades e instituciones del Estado. ¿Les suena todo esto? Esto es justamente el escenario que estamos viviendo justamente ahora, con la diferencia de que la mayoría de la gente no salió a protestar, obviamente porque quería una nueva constitución, sino que son estos grupos que están tratando de meter esta agenda una vez más, aprovechándose del pánico en general. Bueno, eso es básicamente lo que les quería mostrar. Tengo bastantes cosas más subrayadas en este documento. Una de las más importantes es justamente el tema de la educación cívica también, que mencionan aquí, como un mecanismo de participación ciudadana que puede ser gatillado transversalmente en todas las etapas de un proceso constituyente. Es la educación cívica que se entrega a la comunidad. Los contenidos de ella pueden decir relación con qué es una constitución, cuál es su importancia, etc. Estamos hablando de educación justamente para poder hacer este proceso y como ven anteriormente, tenemos aquí a las Naciones Unidas admitiendo que ellos van a prestar ayuda justamente para este cambio constitucional. Vamos a empezar a desmitificar todo esto. Mucha de la gente que se queja de toda esta historia dice que el modelo está agotado. Ese es el argumento de, que esgrimen quienes dicen que hay que cambiar justamente la Constitución. Pero vamos a desmitificar también eso. Ya tenemos establecido que las Naciones Unidas es realmente quien está interesada en cambiar justamente la Constitución, a pesar de que hay injerencia obviamente de países extranjeros, como lo hemos visto Cuba, Venezuela, etcétera, que están también abogando porque Chile, y lo han admitido abiertamente, quien no quiera ver eso a estas alturas ya tiene que cuestionarse su manera de interpretar la realidad. Hay innumerables videos donde gente del chavismo llama a que Chile cambie su constitución. Vamos a ir desmitificando todo esto. Bueno, pero toda esta gente tiene algo en común. Dicen el problema es el modelo. El problema es el modelo neoliberal. Y le echan además la culpa al Fondo Monetario Internacional diciendo que el Fondo Monetario Internacional es el gran culpable de todo esto. Lo acabamos de ver en esta asamblea que acaban de hacer en Cuba, donde ha participado gente justamente del Foro de Sao Paulo para coordinar, me imagino, para seguir coordinando la ofensiva contra el resto de América Latina. Veamos qué tiene que ver el Fondo Monetario Internacional en esto.
esta también es una página de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional FMI. El Fondo Monetario Internacional es un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas establecido en 1945 para contribuir al estímulo del buen funcionamiento de la economía mundial. Con sede en Washington, el FMI cuenta con 183 Estados miembros, casi la totalidad del mundo. El FMI es la institución central del sistema monetario internacional, es decir, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio de las monedas nacionales que permite la actividad económica entre los países. Esta misma gente que dice que el problema es el Fondo Monetario Internacional y que quiere cambiar a esta constitución que nos quiere imponer las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional es parte de las Naciones Unidas. Ahora, me imagino que se están haciendo muchas preguntas y dirán, bueno, entonces, ¿por qué están en contra esta misma gente? Si son parte del plan de las Naciones Unidas, ¿por qué están en contra del Fondo Monetario Internacional? Veámoslo. Es muy interesante ese punto y he tenido que estudiarlo bastante para poder entenderlo yo también. Aquí tenemos un artículo de la página fortune.com que dice: incluso el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial ahora admite que el neoliberalismo ha fallado. Pero pongan mucha atención. Preguntar si el Fondo Monetario Internacional apoya el neoliberalismo económico es como preguntar si el Papa es católico. La respuesta es tan obvia que parece tonto incluso plantear la pregunta. El Fondo Monetario Internacional ha sido uno de los principales patrocinadores del neoliberalismo, una ideología que promueve el libre mercado, el libre comercio y el pequeño gobierno durante décadas. Eso es lo que hace tan impactante que el Fondo Monetario Internacional lanzó recientemente un documento titulado Neoliberalismo sobrevendido, cuestionando la eficacia de un programa que ha sido la base de la política económica dominante en la mayor parte del mundo occidental desde el fin de la Guerra Fría. El documento, escrito por el subdirector del Fondo Monetario Internacional, Jonathan Ostry, el jefe de la división Prakach Laungani y el economista David Fursieri, propone que las políticas económicas neoliberales han resultado en una mayor desigualdad y un retraso en el crecimiento económico. Son los mismos personas del Fondo Monetario Internacional quienes han promovido abiertamente el neoliberalismo, son ellos los principales promotores del neoliberalismo que están diciendo ahora que este sistema no funciona. Y no funciona producto de la globalización, ya que todas las economías, según ellos, ahora son interdependientes y hay nuevos desafíos, y producto de que han generado una mayor desigualdad y un retraso en el crecimiento económico. Pero partamos definiendo, bueno, a todo esto, este es el artículo del Fondo Monetario Internacional que les venía diciendo, el que se refieren, esta es la página oficial del Fondo Monetario Internacional. Y dice, en lugar de generar crecimiento, algunas políticas neoliberales han aumentado la desigualdad, poniendo en peligro la expansión duradera. Hace referencia a Milton Friedman, a lo que pasó en Chile, etcétera, a cómo Chile se fue acercando a los estándares de Estados Unidos a través de implementar este tipo de políticas neoliberales, etcétera, y una serie de cosas más. Pero concluyen ellos mismos diciendo que este modelo hay que cambiarlo. Justamente hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque produce desigualdad. ¿Será tan así? ¿Será tan así que será simplemente porque produce desigualdad? Bueno, veámoslo. El mito del neoliberalismo. Este es un artículo de la página de Colin Talbot. Dice, hay un hecho simple y obvio. Esto es muy interesante. Dice, nadie dice ser un neoliberal. Es muy fácil llamar a otra gente neoliberal sin preguntarle ni siquiera a ellos si se definen como tal. Es una de las cosas básicas. Pero ¿qué es este neoliberalismo para poder empezar a entender todo esto? El neoliberalismo es, en primera instancia, una teoría de las prácticas político-económicas que propone que el bienestar humano puede avanzarse mejor, liberando las libertades y habilidades empresariales individuales dentro de un marco institucional caracterizado por fuertes derechos de propiedad privada, mercados libres y libre comercio. El papel del Estado es crear y preservar un marco institucional apropiado para tales prácticas. El Estado tiene que garantizar, por ejemplo, la calidad e integridad
propiedad del dinero. También debe establecer las estructuras y funciones militares, de defensa, policiales y legales necesarias para garantizar los derechos de propiedad privada y garantizar por la fuerza, si es necesario, el funcionamiento adecuado de los mercados. Además, si los mercados no existen en áreas como la tierra, el agua, la educación, el cuidado de la salud, la seguridad social o la contaminación ambiental, deben crearse por acción del Estado si es necesario. Pero más allá de estas tareas, el Estado no debe aventurarse. Las intervenciones estatales en los mercados, una vez creadas, deben mantenerse al mínimo porque según esta es la teoría, esto es de David Harvey del 2005, una breve historia del neoliberalismo de Oxford. Bueno, ese es el rol del neoliberalismo. No puede tener absolutamente nada de malo. Es liberar las libertades individuales para, en el fondo, crear emprendimiento, mantener un Estado pequeño y donde no entra por acción del Estado. Ciertas actividades es necesario crearlas, dice. Eso no tiene absolutamente nada de malo. Son aquellos que quieren un Estado más grande los que realmente se oponen a esto y que también quieren muchas de las cosas gratis. El primero en referirse a los orígenes del término neoliberal en sí, ¿quién fue? Se originó en la década de 1930 en Alemania como un contrapunto al liberalismo clásico de los vigilantes nocturnos, que se adhirió solo a los mercados libres, el libre comercio y a veces, pero no siempre, a derechos más democráticos. El neoliberalismo era precisamente nuevo en el sentido de que abarcaba los derechos sociales, políticos y económicos. Reconoció que la protección social, los derechos de los trabajadores, la salud pública, la educación y otras disposiciones de bienestar eran progresivas y en realidad serían útiles para el desarrollo de la sociedad capitalista. Estos son los comienzos. Pero vamos a ver por qué el mismo Fondo Monetario Internacional, que ha sido uno de los más grandes precursores de este neoliberalismo, ahora está diciendo que este sistema no funciona y que es necesario reemplazarlo. En todo caso, fíjense quién lo está diciendo. Es el Fondo Monetario Internacional, la asociación de probablemente gente más rica del mundo. Es esta la gente que nos viene a ofrecer la solución en nombre del pueblo y haciéndose pasar por este clamor del pueblo en las calles. No puede haber nada más alejado de la realidad. Pero ¿por qué creen ustedes que está justamente, y esa es la pregunta, diciendo el Fondo Monetario Internacional que este sistema ya no sirve? Bueno, es muy simple. Después de, este es un documento de Global Research de Canadá, es este sitio, y dice lo siguiente. Este es un artículo de Andrew Gavin Marshall. Dice: después de la cumbre, pongan mucha atención, del G20 del 2009, se anunciaron planes para implementar la creación de una nueva moneda global para reemplazar el papel del dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial. Continúa. Se afirma que ahora hay una moneda mundial en espera. Con el tiempo es probable que los DEG se conviertan en un lugar de estacionamiento para las tenencias extranjeras de bancos centrales liderados por el Banco Popular de China. Además, la creación de una Junta de Estabilidad Financiera parece ser el primer paso hacia un regulador financiero global, o en otras palabras, un banco central global. En octubre del 2008, Gordon Brown, primer ministro del Reino Unido, dijo que debemos tener un nuevo Bretton Woods, construyendo una nueva arquitectura financiera internacional para los próximos años. Continuó diciendo que ahora debemos reformar e internacionalizar el sistema financiero en torno a los principios acordados de transparencia, integridad, responsabilidad, buen mantenimiento y cooperación transfronteriza. Un artículo del Telegraph informó que Gordon Brown quería ver al FMI, al Fondo Monetario Internacional, reformado para convertirse en un banco central global que supervisa de cerca la economía internacional y el sistema financiero. Yo sé que esto puede sonar un poco latero, para mí también lo es, pero es necesario entender esto en profundidad, fuera del tema de las calenturas personales y todo ese tipo de tema, y de los, justamente, de este ímpetu que puede ser muy peligroso que se llama el entusiasmo. ¿Se dan cuenta? Lo que están haciendo aquí es decir abiertamente, el Fondo Monetario Internacional dice, el neoliberalismo ya no sirve,
¿Por qué? Porque queremos cambiar el sistema y vamos hacia un sistema de banca global. Ese es el kit del asunto. Están cambiando el sistema, están reseteando el sistema y para eso tienen que destruir el sistema actual, hacer caer la economía actual basados en esta crisis, en este tesis de problema, reacción, solución, poder implementar este nuevo sistema de control global de la banca. Se trata de eso. Pongan atención. A principios de octubre del 2008 se informó que mientras los banqueros centrales del mundo se reúnen esta semana en Washington, D.C. para una conferencia del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para discutir la crisis, la gran pregunta que enfrentan es si es hora de establecer una economía global para garantizar que el colapso del 2008 nunca más se repita. Además, cualquier organización con el poder de vigilar la economía global tendría que incluir representantes de todos los países importantes. Una regulación económica, finalmente, ¿de quién? De las Naciones Unidas. El autor también explica que el nacionalismo monetario es simplemente incompatible con la globalización. Siempre lo ha sido, incluso si esto solo se ha hecho evidente desde la década de 1970, cuando todos los gobiernos del mundo dejaron sus monedas intrínsecamente inútiles. El autor afirma que dado que el desarrollo económico fuera del proceso de globalización ya no es posible, los países deberían abandonar el nacionalismo monetario. Los gobiernos deberían reemplazar las monedas nacionales con el dólar o el euro, o en el caso de Asia, colaborar para producir una nueva moneda multinacional en un área comparativamente grande y económicamente diversificada. Esencialmente, según el autor, la solución radica en las monedas regionales. La Unión de Naciones Suramericanas, el UNASUR, se estableció el 23 de mayo del 2008 con sede en Ecuador, el Parlamento Sudamericano en Bolivia y el Banco del Sur de Venezuela, como informó la BBC. Cito, los líderes de 12 naciones sudamericanas han formado un organismo regional destinado a impulsar la integración económica y política de la región y que los miembros de UNASUR son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela. La semana siguiente al anuncio de esta unión, se informó que el presidente brasilero Luis Ignacio Lula da Silva dijo el lunes que las naciones sudamericanas buscarán una moneda común como parte de los esfuerzos de la integración de la región luego de la creación de la Unión de Naciones Suramericanas. Fue citado diciendo: estamos procediendo para que en un futuro tengamos un banco central común y una moneda común. Eso lo dijo Luis Ignacio Lula da Silva. Aquí tenemos, se dan cuenta, todo va destinados, voy a correr un poco el artículo para que lo puedan ver, todo va destinado a generar hacer caer este sistema, diciendo que este sistema ya no es rentable, por así decirlo, y necesitan crear un sistema nuevo. Pero esto tendrá que ver con la realidad, va mucho más allá. Tenemos aquí la Unión Monetaria Asiática. Estoy dando algunos ejemplos de lo que ellos mismos están proponiendo. Una moneda para la Unión Monetaria Asiática. Tenemos otra moneda para la Unión Monetaria Africana. Actualmente África tiene varias iniciativas de unión monetaria, así como algunas uniones monetarias existentes en el continente, etc. Tenemos la Unión Monetaria Norteamericana y el AMERO. Tenemos la moneda global, el Fénix. En 1988, The Economist publicó un artículo titulado Prepárense para el Fénix, en el que escribieron, cito, 3 años a partir de ahora, los estadounidenses, japoneses, europeos y personas de muchos otros países ricos y algunos relativamente pobres probablemente pagarán por sus compras con la misma moneda. Los precios se cotizarán no en dólares, yenes o marcos, sino en, digamos, el Fénix. El Fénix será favorecido por las empresas y los compradores porque será más conveniente que las monedas nacionales actuales, lo que para entonces parecerá una causa pintoresca de mucha interrupción en la vida económica a finales del siglo XX. Bueno, lo que está pasando aquí se llama el nuevo gobierno mundial. Están haciendo caer el sistema, necesitan hacer caer el sistema.
Es por eso que en Chile particularmente, si ustedes se fijan, ¿qué están atacando? Están atacando la economía con estos desórdenes, con estos desmanes, con estos grupos organizados que ya son un secreto a voces dentro de justamente dentro de el poder político, dentro de las Fuerzas Armadas. En general, es un secreto a voces que están operando y imaginamos por qué no han dicho nada, pero ese es otro tema. ¿Cuáles son el target? ¿Cuál es el objetivo? Es hacer caer nuestro sistema, en Chile particularmente. Están atacando, ¿qué están atacando? Están atacando las tiendas, los bancos, los emprendedores, el metro, todo lo que refleje justamente este sistema financiero. Es ese el enemigo justamente de esto, el sistema financiero que tenemos actualmente. Todas estas personas, todos estos gobiernos trabajan para justamente este plan. Y les acabo de mostrar aquí la Unión Monetaria Asiática, vimos la Unión Monetaria Africana, la Unión Monetaria Norteamericana y el Amero, una moneda global, etcétera. Una serie de nuevos mini órdenes, si lo vamos a llamar así, que van a converger en este nuevo gobierno global. Vámonos al año de 1942. Hay una teoría que es bastante, ¿cómo se llama?, popular, y que habla de que la Unión Europea fue un experimento justamente para llevar el mundo a un nuevo orden mundial, y que esta idea de la Unión Europea iba a probar el suceso de la integración política y económica, y este modelo después podía ser repetido a través de otras regiones del mundo. Sabemos ahora que hay una región africana, ¿cierto? Una unión de la región africana, lo que se llama el North American Union, que es la unión de los países de la Unión Americana del Norte y otras más. Pero miren cómo todo esto va tomando forma. Este es un mapa publicado por Maurice Gomberg en Filadelfia, Pensilvania, en febrero 25 de 1942, justo después del ataque a Pearl Harbor y de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. No tiene que ver este mapa justamente con estas nuevas regiones monetarias que están haciendo, con estas nuevas divisiones territoriales que están armando. ¿Cuál es el deseo de apoyar para que el chavismo se tome toda la región de América del Sur? Hay algunos que están hablando de esta nueva Unión Soviética que pretenden hacer aquí. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que se llama los 10 reinos, justamente cómo está dividido, cómo pretenden dividir al mundo, y por eso están destruyendo la soberanía, están destruyendo además las estatuas. En el caso de nuestro país hay gente que lo ve de afuera y no lo puede entender, cómo destruyen su propia historia. Bueno, aquí tenemos, comparado con lo que vimos en el artículo anterior, donde veíamos estos sistemas de monedas, la Unión Monetaria Asiática, etcétera. Aquí tenemos la comparación con este mapa. La Unión Africana, los Estados Unidos de Sudamérica, la Federación de Repúblicas Árabes, las repúblicas de la India, de China, los Estados Unidos de Escandinavia, los Estados Unidos de Europa, el Commonwealth de las Naciones Británicas, etc. Bueno, lo que está pasando en Chile se llama el nuevo orden mundial, y para eso necesitan hacer caer el sistema económico, necesitan justamente hacer caer este sistema que ellos mismos han promovido, todos estos hipócritas que dicen, no, el Fondo Monetario, todos trabajan para la misma historia. Son ellos mismos los que lo están diciendo. Encuentro muy importante poder entender esto para que entendamos justamente de qué se trata toda esta historia.
sin entender qué es lo que están haciendo y por qué están derribando el sistema, por qué están atacando el modelo, no es porque el modelo sea malo en sí, es porque el modelo para lo que pretenden hacer no les sirve. Necesitan crear el orden a través del caos. Y para finalizar, el tema de esta constitución que pretenden hacer, que es como comenzamos este programa, tiene que ver con la Agenda 2030. La constitución que se pretende implementar no tiene nada que ver con los deseos del pueblo. Tiene que ver con transformar, deshacerse de nuestra constitución actual, que es una constitución republicana, democrática, para hacerla una constitución de orden internacionalista, que sea completamente permeable por los poderes extranjeros, y justamente de eso se trata. Y obviamente que tenga incluidos todos los puntos de la Agenda 2030, como por ejemplo que la familia ya no es el núcleo de la sociedad, como por ejemplo el tema de la restricción de los derechos de las personas en beneficio justamente de estas minorías, y todo lo que hemos visto que involucra la Agenda 2030. El tema también que tiene que ver con los controles de natalidad, el tema del aborto, el tema del género, todo eso. Eso es lo que van a meter en esta nueva constitución, y es por eso que necesitan cambiarla. Bueno, este ha sido un programa medio cabezón, como decimos acá. No son temas que a mí me apasionen mucho, sobre todo los temas económicos, etcétera, pero creo que es necesario mostrar esto en su contexto real para poder entender el big picture, el gran panorama, el gran panorama que nos va a poder entender qué realmente es lo que está pasando en el país y por qué estos grupos que trabajan todos para los mismos amos, están tratando de impulsar este tipo de cosas. Bueno, espero que hayan disfrutado el programa. Compartan esta información, es muy importante que la gente no se deje engañar por esto y que puedan sacar también sus propias conclusiones. Y en caso de que hagan cualquier cambio en la Constitución, que la gente esté informada y que sea una Constitución que sea para el beneficio de los chilenos. En caso, digo, de que se haga algún tipo de cambio. Yo no soy partidario prácticamente creo que tenemos una Constitución muy buena que resguarda nuestros derechos y por lo tanto no debiese cambiarse. Resguarda además a la familia como núcleo principal y una serie de cosas más. Bueno, compartan esta información. Esto ha sido Contra Cultura. Nos vemos en el próximo programa y por favor le agradezco a toda la gente que se ha integrado a Patreon para apoyar el canal. A los amigos que vienen llegando por primera vez, que se ha sumado mucha gente. Ahora último les digo, revisen los videos anteriores. Nosotros venimos hablando de esto hace bastante tiempo. Así que si quedan medios cortos con alguna cosa que estamos viendo ahora, bueno, revisen los podcasts, revisen los videos anteriores para que puedan hacerse una perspectiva más real de todo esto que está sucediendo. Bueno, nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.